Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Lo declaramos, tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, guíanos rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Tu nombre, Jesús, tu nombre es poderoso, guíanos rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Vamos, iglesia, levantamos esta adoración en el nombre de Jesús. Y tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto está, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto está, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declara el nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre, hoy declaramos esta verdad. Oh, nombre sobre todo nombre. Y hablamos acerca de esos cimientos y hoy voy a continuar con lo que estuvo pasando. El título de la prédica de hoy, hay algunos principios de sabiduría, como compartía la pastora Nora. El título del mensaje de hoy es Crónica de una caída. Y yo creo que esta palabra es una palabra preventiva para nosotros, preventiva para nuestras familias, preventiva, un mensaje de alerta para el tiempo que viene por delante. Entonces, repasando un poquito lo de la semana pasada, tras ser ungido con aceite, el Señor establece los cimientos para el reinado de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, comienza con él la monarquía luego del tiempo de los jueces, y tras ser ungido con aceite por el profeta Samuel, el Señor establece los cimientos por donde tenía que caminar Saúl para que su reinado sea duradero. Así que lo que el Señor le habla a Saúl es: Saúl, vos como fundamento vas a buscar dirección en mí. Saúl, como fundamento de tu reinado vas a confiar en mi provisión. Y Saúl, yo seré tu amor primero y nuestra relación será la prioridad más alta en tu vida.
Así que el cimiento del reinado de Saúl fueron estos tres ejes, según el libro de Primera de Samuel, ¿no? Dirección, provisión y comunión. Y todo eso tenía que buscarlo Saúl en Dios. Así que estos cimientos representaron el lugar seguro para Saúl. Hablábamos la semana pasada que estos fundamentos y caminar en el fundamento es el lugar seguro para nuestra vida. La importancia de los cimientos, la importancia de que los cimientos estén fuertes y que no se debiliten. La historia de Saúl continúa, porque bueno, esos cimientos eran el ambiente en donde su corazón se encontraría en el lugar correcto, posicionado en un lugar firme, un lugar estable, y esto haría que su reinado, su liderazgo, su servicio, su ministerio sea duradero, permanente y firme. Ahora, la semana pasada dijimos que la obediencia a estos principios nos hace ¿qué? Bien, Casa de Gracia, gloria a Dios por eso. La obediencia me hace estable, ¿sí? Pero también dijimos la semana pasada que el enemigo nos quiere inestables. Así que vamos a ver cómo continúa, vamos juntos en el nombre de Jesús, cómo continúa la historia de Saúl, ¿no? Primera de Samuel 10, 25 y 26, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, va a estar proyectado también aquí. Salvo que haya alguna aclaración, todo es en Reina Valera, salvo algunos textos específicos, ¿sí? Primera de Samuel 10, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él, escuche iglesia, hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Miren lo que sucede acá. El favor de Dios estaba sobre este hombre. Qué lindo ver y experimentar el favor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro servicio. El favor de Dios estaba sobre este hombre al punto que Dios tocó el corazón de hombres de guerra para que lo rodeen, dice la palabra, para que lo acompañen y sean incondicionales. Cuando nosotros nos movemos, principio importante, cuando nosotros nos movemos en los cimientos que Dios establece en su palabra, en el fundamento que Dios establece en su palabra, cuando permanecemos parados ahí, podemos ver el favor de Dios en nuestra vida. Ahora, como hablaba la pastora Nora esta mañana, cuando nosotros vemos que sistemáticamente, que a lo largo del tiempo no veo el favor de Dios en mi vida, lo primero que tengo que revisar, cuando no veo el favor de Dios, cuando no veo la bendición de Dios prometido en promesas a sus hijos, lo primero que tengo que revisar es el cimiento. ¿Sí? Ante la falta de favor continuo, ante la falta de bendición, cuando veo que las puertas siempre se cierran, cuando veo que no podemos salir de esta situación, cuando veo que no podemos avanzar, cuando veo el estancamiento, cuando veo que intento, yo lo que tengo que revisar es el cimiento. Y el Señor le dijo a Saúl, tu cimiento será que la dirección la vas a encontrar en mí, que la provisión voy a ser yo tu fuente y que la comunión y la relación más importante de tu vida será conmigo. Amén. Muy bien. Tengo que revisar si la relación con Dios es mi prioridad más alta. Tengo que verificar si la búsqueda de dirección en las situaciones cotidianas, en el día a día, y si la fuente de provisión son el Señor. Si esto no es así, debo corregir. Amén. Pero si en verdad estoy caminando sobre estos cimientos y vos ves que una puerta se cierra, pero estás en estos cimientos y otra puerta se cierra, pero estás en estos cimientos, permanece en los cimientos porque es cuestión de tiempo, porque probablemente el Señor esté tratando con tu corazón, pero si estás en estos cimientos, ten la certeza que el camino de Dios se abre, que la bendición llega, que el favor te va a tocar, que Él va a obrar. Amén. Saúl comenzó como una gran promesa, hablábamos el domingo pasado, como esos chicos que vemos jugando al fútbol, lo vemos en alguna disciplina y vos decís, este tiene pasta,
Este está para cosas grandes. Así comenzó Saúl, como una gran promesa. Ahí en 1 Samuel 14:47, miren cómo el favor de Dios estaba sobre este hombre. 1 Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra. Miren a cuántos nos gustaría que nos vaya de esta manera, ¿no? Saúl hizo guerra ¿a cuántos enemigos? A todos, en derredor. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, ¿era qué? Vencedor. O sea, peleaba contra todos y ganaba. Se enfrentaba a cualquiera y ganaba. ¿Quién más? ¿Quién más quiere pelear contra nosotros? Y el hombre era vencedor en todo. Pero a pesar del notorio avance, algo podía complicarse. Siendo muy chico, escuché a mi papá decir una frase que me quedó para toda la vida. Una frase que me quedó para toda la vida. No la busquen en Eclesiastés porque no lo va a encontrar. Yo capaz en algún momento dije a alguien un dicho popular, un refrán con la certeza de que era un texto bíblico, pero jamás estuvo en la palabra ese texto. Así que no busque esto después ahí en Google, en qué texto bíblico está este dicho que dijo el pastor, porque no lo va a encontrar. Pero alguien dijo, si querés conocer a Pedrito, dale un carguito. Es muy bíblico, aunque no está en la Biblia, ¿eh? Si querés conocer a Pedrito, no hay ningún Pedrito, ¿no? Acá. Dale un carguito. A veces el tener poder, a veces el tener bienes, a veces el tener popularidad de un momento a otro no nos convierte en algo, sino que simplemente manifiesta lo que ya estaba en el corazón. Ah, mirá, ahora que tiene el auto, ¿qué se cree? ¿Qué se hace? ¿No saluda más en el barrio? No es que se hace. Es que lo que estaba en el corazón salió a la superficie a raíz de una situación. Ah, ahora que jefe, mirá cómo trata a la gente. Antes tomaba mate con nosotros, mirá ahora que... No es que se convirtió o en qué se convirtió. Eso ya estaba en el corazón y a causa del poder mal manejado encontró ocasión para salir hacia afuera. Si hay algo que nos separa de Dios, si hay algo que daña nuestra relación con Dios, iglesia, si hay algo que empaña hasta incluso llegar a apagar el obrar de Dios, como escuchábamos esta mañana, a contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas, es el pecado. No sé cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica acerca del pecado, pero hoy yo voy a predicar acerca del pecado. Si algo que contrista al Espíritu Santo y puede llegar a apagar su obra en nosotros es el pecado. Vamos a entender hoy pecado como desobediencia, amén. Cada vez que hable de desobediencia voy a estar hablando de pecado, ¿sí? Pecado, desobediencia, pecado. La semana pasada dijimos que la obediencia nos hace estables, ¿sí? La obediencia nos hace estables. Esto es caminar en los fundamentos que Dios establece. La obediencia nos hace, muy bien, estables. Pero ¿qué pasa, iglesia, cuando los fundamentos, qué pasa cuando los fundamentos se debilitan en nuestra vida? ¿Y esto es para alguien de la congregación? Esto es para mí primeramente, después para todos, porque miren lo que dice la palabra. Mire aquel que considera estar firme, guay. Esa es versión Leandro actualizada. Guay, que no caiga. Así que si en alguno de este último tiempo te sentiste medio firme, ahí como, onda. Porque esta prédica del pecado es para todos. Y si te considerás firme y arrepentite hoy en el nombre de Jesús. Y corre a la dependencia de Dios. ¿Qué pasa cuando el fundamento se debilita? Esto se lo preguntó David, Salmo 11:3 NBI. Fue uno de los textos iniciales para el lema del año anterior. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Salmo
11:3, Dios habla hoy, la misma, pero Dios habla hoy. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, algunos que tienen de construcción acá, miren lo que dice David, y cuando las bases se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Iglesia, cuando las bases se mueven, me vuelvo inestable y puedo seguir inestable hasta el derrumbe. Voy a repetir esto. Cuando las bases se mueven, primeramente me vuelvo inestable y puedo seguir inestable ¿hasta cuándo? Hasta el derrumbe. Saúl comienza desobedeciendo la instrucción. Allá en 1 Samuel 15, el Señor le dijo a Saúl: una vez que avances contra este pueblo malo, no dejes nada en pie, contra los amalecitas, ¿sí? Contra Amalec. Tenés que eliminar todo lo que tenga que ver con los amalecitas, que no quede nada. Pero Saúl dejó vivo al rey y se quedó con lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, los animales más engordados, todo lo bueno no lo destruyó. Qué pícaro Saúl. Y el Señor lo va a confrontar. Y Saúl va a quedar expuesto, va a quedar evidenciado. El profeta Samuel se entera de esta desobediencia. Y el Señor le habla a Samuel, ahí en 1 Samuel 15:11. Y miren qué duro. Para mí es uno de los textos en la palabra más tristes, más crudos, más sensibles. El Señor le habla a Samuel en 1 Samuel 15:11 y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos al 24 y el 30 de ese capítulo. Entonces Saúl dijo a Samuel, Saúl le dice al profeta: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué, iglesia? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 30. Y Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Iglesia, Saúl, aún habiendo pecado, lo que le está importando en este momento, miren qué delicado, miren qué grave. Lo que le está importando aún habiendo pecado es no quedar mal parado delante de la gente. Temor al hombre. Podemos ver cómo ya estaba comenzando a salir hacia afuera lo que estaba en el corazón de este hombre. Podemos ver cómo comenzaba a ponerse en evidencia lo que estaba en el corazón de este hombre: temor al pueblo, temor al hombre. Y no vamos a meternos en el detalle de cada caso porque nos llevaría tiempo, pero sistemáticamente, iglesia, gradualmente Saúl debilitó los cimientos. Saúl debilitó los cimientos. Qué triste, qué triste, qué triste. La historia de alguien que pudiendo ser no fue. La historia de alguien que tenía todo dado para lograrlo y para establecer una marca en la historia con el liderazgo de Israel, siendo el primer rey de Israel. Miren qué triste. Y esta palabra viene a prevenirnos a nosotros del error, viene a prevenirnos a nosotros de seguir caminando en cierta dirección, viene a sacarnos a nosotros del engaño, de la astucia del enemigo. ¿Por qué debilitó los cimientos Saúl? ¿De qué manera Saúl debilitó los cimientos? Miren, ¿recuerdan que les dije que los cimientos que el Señor marcó fueron provisión, dirección y comunión? Amén. Miren, cuando tuvo que esperar la provisión de Dios, Saúl se esforzó él y sacrificó un holocausto antes del tiempo indicado. Tenía que esperar 7 días
Que llegue el profeta y hay hacer un sacrificio para Dios, y como el pueblo estaba un poquito ansioso, como el pueblo estaba un poco acelerado, como el pueblo estaba un poco afanado, él no esperó al profeta y se esforzó él. Él dice Saúl en la palabra, me esforcé y ofrecí sacrificio. En lugar de esperar la provisión de Dios, se esforzó él y ofreció un sacrificio antes de tiempo. Número 1, cuando tuvo que poner la comunión con Dios y el temor a Dios en el lugar más alto, cuando tuvo que esperar la provisión de Dios, Saúl dice, me esforcé, porque el pueblo se le desertaba, dice la palabra. El temor al hombre que siempre estuvo en el corazón, durante la presión, salió a la superficie. Cuando tuvo que poner la comunión con Dios y el temor a Dios en el lugar más alto, se relacionó más con él mismo y sus ideas y temió más al pueblo que a Dios. Cuando tuvo que buscar la dirección de Dios en el momento más crítico, escuche iglesia, porque esto es trágico. Cuando tuvo que buscar dirección de Dios en el momento más crítico, fue a consultar a una hechicera. Y usted dirá, Saúl, ¿fuiste a consultar a una hechicera? Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue cerca del final de su reinado. Cuando Dios no le respondía, cuando los cielos se habían cerrado a causa de su desobediencia, cuando todas eran malas decisiones, cuando el pecado, el miedo y la ambición le habían corroído el corazón, cerca del final de su reinado, el hombre desesperado va a buscar a una hechicera. El que profetizó con los profetas, el que fue ungido con aceite, el que todo lo que le venía a la mano lo hacía y tenía a favor de Dios, el que vencía a cualquier ejército se le presentara. Este hombre ahora se disfraza para que no se den cuenta que es él y va a buscar a la divina de Endor, va a buscar una hechicera. Aquel que esté firme, mire, no caiga. Todos los días, Espíritu Santo, líbrame de mí mismo, guárdame de mi corazón engañoso. No permitas que mis ojos se desvíen de vos. No permitas que mis pasos se desvíen del lugar correcto. Cuídame de mí, líbrame de mí. No fue de la noche a la mañana, fue gradual. Fue una sucesión de malas decisiones, fue temer al pueblo, fue amarse a sí mismo más que a Dios. Se enamoró de él, se enamoró de su belleza, se enamoró de su altura, se enamoró de su liderazgo, como decía la pastora esta mañana, se enamoró de su don, se enamoró de las victorias, se enamoró de que le iba bien. Guarda, hermano, guarda, cuidado con la gestión de tus triunfos. Cuidado con la gestión de tus victorias. ¿Dónde te lleva una derrota? A Dios, probablemente. ¿A dónde te está llevando las victorias? A Saúl lo llevaron a él. En Saúl se debilitaron los fundamentos, se movieron las bases. Nosotros en casa tuvimos que verificar con un ingeniero si las bases que habíamos hecho iban a soportar la losa y un piso más arriba. Tuvimos que hacer una verificación, un cálculo con un ingeniero para poder garantizar la construcción que iba a venir arriba. En Saúl se movieron las bases al momento en que él comienza a desobedecer los principios que Dios estableció cuando lo ungió. Los fundamentos eran: vas a buscar dirección en mí, vas a confiar en mi provisión, vas a tener comunión conmigo. Pero sistemáticamente, gradualmente, poco a poco, la desobediencia comenzó a debilitar el fundamento. Fue una línea punteada como la del pavimento, como la de la ruta. Fue un caminito donde los cimientos poco a poco se fueron debilitando y las bases comenzaron a hundirse. No es de la noche a la mañana, y yo quiero enseñar en esta mañana el ciclo del pecado, lo que entiendo desde hasta donde llega la luz que el Señor me dio, lo que entiendo de cómo opera el pecado. Así que vamos a leer 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. ¿Le está sirviendo esto hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí?
Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Vuestro adversario quién? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo opera el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo opera el pecado en nuestras vidas? La instrucción para resistir al devorador. Voy a tratar de ser lo más claro posible. La instrucción para resistir al devorador, es sé sobrio. Lo contrario a sobrio es... Dígalo sin miedo, sí. Un poquito más diplomático diciendo ebrio, ese borracho mamado y todo. Ebrio, ¿sí? Lo contrario a sobrio es ebrio. Pero escuche, pero la embriaguez, la borrachera, comienza con un mareo. La embriaguez comienza con un mareo. Entonces, iglesia, el pecado comienza mareándonos. Cuando ese pecado sigue en nosotros, nos va a embriagar y ahí se te cierran los ojos. O sea, que a usted nunca le pasó esto, por eso yo lo explico, ¿no? Le explico técnicamente, clínicamente cómo funciona. El mareo, cuando ese pecado sigue en nosotros, espiritualmente, nos va a embriagar y en ese momento se nos cierran los ojos, se apagan los sentidos espirituales y andamos en la vida palpando la pared como ciegos, andamos a tientas palpando la pared para ver dónde estamos, porque estamos mareados y ahora también nuestros ojos se han cerrado y los sentidos espirituales se han debilitado. Tropezamos hasta caer. Y mira el fundamento que tengo en la palabra para decir esto. Isaías 59, 1, 2 y 9, 10. Miren, el efecto del pecado, el efecto de la iniquidad. Mira, palabra de Dios para todos, si es posible. La mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero escuchen, pero las maldades de ustedes se han convertido ¿en qué? En barreras. Las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Por tanto, la justicia está lejos de nosotros y la salvación no llega hasta nosotros. Esperamos la luz, pero solo hay oscuridad. Esperamos una luz brillante, pero caminamos en tinieblas. Y acá está el efecto del pecado. Caminamos palpando la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Entre los fuertes somos como si estuviéramos muertos. Así que acá desgloso y ya me encamino al final el ciclo del pecado. Esto para que usted lo pueda anotar, grabar, registrar, porque estamos desenmascarando, estamos exponiendo el modus operandi del enemigo. Mire, hablaba con mi papá el otro día y él me decía algo que es muy cierto y algo similar decía Nora esta mañana. El enemigo, el diablo, no es creativo. No es creativo, solo nos conoce mucho. Solo viene viendo el patrón de comportamiento de generación tras generación de nuestra familia, de nuestra historia, nos conoce. Y siempre va a intentar por el mismo lugar. Y siempre va a intentar por los mismos lugares. Solo que hay un momento en que encuentra que los fundamentos, que las bases se movieron y ahí el ataque entra. Pero si el fundamento está sólido, va a intentar y no va a poder. Y va a tener que huir, porque habiendo resistido, él termina huyendo. Pero miren el ciclo de pecado. Comienza por un mareo. ¿Tenemos la imagen ahí? Ahí está. Mareo. Después del mareo viene la ceguera. No veo, se cierran mis ojos y finalmente llega la caída. Mareo, ceguera,
caída. Pero todo comienza con un mareo. El enemigo nos quiere inestables. Podemos dejarlo eso ahí. Nos quiere inestables porque sabe que es el inicio de un posible derrumbe. No te va a ofrecer algo, escucha iglesia, no te va a ofrecer algo que te derrumbe de entrada, porque es astuto, pero te va a ofrecer algo que te maree. Te va a ofrecer algo que te maree. Entonces los pequeños descuidos, iglesia, traen grandes mareos. Una mentirita chiquita. Un ocultar algo chiquito. Un consumo indebido insignificante. Y ahí aparecen los argumentos del enemigo. No es nada. Una cañita al aire cualquiera la tiene. Uno trabaja todo el tiempo y también hay que vivir, ¿no? También hay que vivir. El diablo es experto en ofrecernos argumentos para justificar el error. Todos somos humanos, somos de carne. ¿Qué va a hacer? ¿Qué querés que te diga? No, hoy no voy a orar y estos días no hice mi devocional, estoy cansado, tengo tanto para hacer, Dios me entiende. Yo me di cuenta. Y una forma de mareo comienza cuando descuido la oración y cuando descuido la lectura de la palabra. Aparecen algunos mareitos. Si no sos vos, ¿quién va a pensar en vos, querida? Al final te esforzás por todo y por todos. ¿Cuándo vas a dedicarte un poco a vos misma? Está bien que te dediques a vos misma, pero santamente. Un mensaje indebido, una miradita de más, hablar mucho acerca de vos mismo, necesidad de mostrar lo que sabés, hablar exageradamente de tu espiritualidad, adorar tu trayectoria. A mí nadie me regaló nada. Todo lo logré sin ayuda de nadie. Y Dios estuvo durmiendo la siesta mientras vos lograbas todo. Condicionar tu opinión por temor al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado comienza por un, ¿qué? Mareo. Por algo chiquito. Y el ungido, el que profetizó, el que vencía a todos los ejércitos, termina disfrazándose para que no le reconozcan y yendo a consultar a la hechicera. Guárdanos, Señor. Guárdame, Señor. Un instante de mareo se puede volver ceguera. Y la ceguera puede volverse caída. Y todo lo construido por años se puede arruinar en un momento. Y todo comenzó en un mareo, en algo chiquito, que terminó costando todo. Te invito a ponerte de pie, por favor. Al parecer era humilde al principio, temeroso de Dios, pero descuidó Saúl la relación que más tenía que cuidar, su relación con el Señor. Iglesia, pequeños descuidos traen grandes mareos. Grandes mareos. El orgullo, el miedo, el amor a sí mismo lo corrompieron rápidamente. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Saúl fue un hombre que tuvo más oportunidades que ningún otro, pero su caída fue desastrosa. De buena reputación en la nación, claramente llamado por Dios, honrado con la amistad del profeta Samuel, rodeado por un grupo de hombres cuyos corazones Dios había tocado, todo estaba a su favor, pero paso a paso fue declinando en carácter. Paso a paso fue declinando en carácter hasta experimentar una ruidosa y escandalosa caída.
La desobediencia me hace inestable, mientras que la obediencia nos establece. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, te pido que esta palabra se plante en nuestros corazones y por medio de la obediencia sea regada esta semilla, Señor, para que dé fruto de estabilidad, para que dé fruto de carácter, para que dé fruto de madurez, para que dé fruto de crecimiento. Señor, en esta mañana, en tu nombre, dejamos atrás, Señor, todo descuido que dio lugar a ciertos mareos para cuidar lo que tenemos que cuidar, Señor. Y aún si hemos avanzado más y hay ceguera en algún área de nuestra vida, hoy nos arrepentimos. Te pedimos perdón por todo descuido, por toda raíz de desobediencia, por todo pecado. Y te pedimos que alumbres nuestro entendimiento y abras nuestros ojos para ver la verdad y seguirla, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra preventiva nos acompañe todos los días que vienen por delante. Yo sé que a partir de esta palabra, Señor, que vos traes a tu iglesia, estás librando a nuestras familias de derrumbe. Estás librando nuestro liderazgo de derrumbe. Estás librando nuestros ministerios de caída, Señor. Te estás anticipando, Señor, en el nombre de Jesús. Estás librando la crianza, el hogar de derrumbe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy cerramos puertas que se pudieron haber abierto, que pudimos haber abierto en el nombre de Jesús. Y las cerramos corriendo a la obediencia de tu palabra, a la obediencia de la verdad, Señor. Cada vez que nos sintamos firmes, despertanos para correr rápido a vos y saber que separado de vos nada podemos hacer. Pero si permanecemos en vos y en tus palabras, seremos verdaderamente tus discípulos. Oro por todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra se ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Atesoramos esta palabra, amén, iglesia. Atesoramos esta palabra en el nombre de Jesús. Le damos gloria al Señor en este momento. Le damos gloria al Señor en este momento, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos gratitud. Nos vamos meditando en esto, Señor. Nos vamos pensando en esto en estos días. Un pequeño descuido da lugar a grandes mareos, pero pequeños pasos de obediencia afirman grandes medidas de estabilidad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muy bien.